seguridad que decretó este fin de semana el gobernador Daniel Scioli. Hace 10 años, el señor que está aquí sentado también decretó una emergencia en seguridad. Felipe Solá, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó en aquel momento? Yo recuerdo que era la época del auge de los secuestros, ¿no es así? Sí, yo en realidad hice 3 o 4 decretos de emergencia, pues se vencía cada tanto la emergencia, que empezaron el primero en abril de 2004, que coincidió con, obviamente no es casualidad, con el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Después de la marcha del 1 de abril, una marcha masiva que terminó en Plaza de Mayo, Sí, más de 200.000 personas. fue la famosa primera marcha de Blumberg, las demás fueron menguando. Yo hice un decreto de emergencia para el conurbano, que me permitía, en realidad que un decreto tiene varios objetivos, pero el primer objetivo central es político, como lo tiene también el decreto de Scioli, y lo puedo comprender, que es un mensaje fuerte a la población. En el caso mío, yo tenía otro mensaje fuerte que era hacia adentro de la policía. ¿Cuál era? No está el de Scioli no es a la policía, el mío era a la policía. Y bueno, fue seguido de una ley, unos días después, en mayo, donde se declaró la emergencia policial y penitenciaria, que me permitía depurar las fuerzas, tanto la policía de la provincia como la penitenciaria, y hacer todo lo que pensábamos hacer, que era descentralizar, lo que hicimos. Podía despedir policías, digamos. Exactamente, si le pagábamos indemnización si no tenían sumarios o acusaciones graves. Si tenían acusaciones graves se hacían los sumarios, y si los sumarios terminaban a favor de ellos se les pagaba, y si no, no se les pagaba. Y se podía también prescindir de ellos. No solamente se podía jubilar, y también jubilarlos. ¿Qué similitudes y qué Lo que diferencias hacíamos era hay? pagarle toda la jubilación, aunque no tuviera de jubilación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una fuerza que, además de ser obsoleta, estaba seriamente cuestionada. Yo creo que sigue estando seriamente cuestionada, más que antes. Y pensábamos y pensamos, sigo pensando lo mismo, y que en la moderna teoría de la seguridad, que es que los civiles profesionalizados, existe una profesión ya desarrollada, que es seguridad, dirijan la policía. De ninguna manera generar la fuerza corporativa que tiene un jefe de la fuerza, cuando no es un ejército, sino que son civiles entrenados y armados para defender a civiles. En aquella época, Felipe, que había cantidad de bandas de secuestradores que tarde o temprano había una escucha que demostraba que los tipos tenían algún grado de protección de un policía o de alguien, y hubo casos emblemáticos. Yo tuve varios secuestros extorsivos, comenzaron en el 2002, hubo 3 asesinatos, Blumberg fue el último, el tercero y último. Antes estuvo el asesinato del joven Peralta, del Jahuel, que lo asesinaron en Quilmes en agosto del 2002, y después el asesinato de un joven que se llamaba Canillas, que lo secuestraron en el Congreso y trató de escaparse en la colectora de la General Paz. ¿Qué te pasaba a vos como gobernador cuando vos? Quiero decirte algo. El último secuestro extorsivo que hubo terminó el 22 de octubre del 2004, así que no duraron todo mi mandato, que fue cuando rescatamos con vida a Patricia Nene, buena memoria, y matamos al secuestrador. Que se había financiado con el secuestro de Nicolás Garnil. Antes había habido el secuestro de Belucio, al que le cortaron un pedazo de dedo, el secuestro de Garnil y el secuestro de un joven de Tigre, que no me acuerdo el apellido. Cuando estás sentado en ese sillón, ¿qué pasa cuando se te muere alguien? Lo que yo hacía es ir a la casa inmediata, cosa que no pude hacer con Blumberg, porque me enfermé ese fin de semana y hubo una falta de información. Pero yo iba a la casa del secuestrado inmediatamente, sin medios, y me quedaba todo el tiempo que fuera necesario, para que sintiera que estábamos jugados junto con él. Yo me acuerdo que en el año 2004, cuando comenzaba, junté al gabinete y dije: este año es el año de la víctima. Está lleno de víctimas por ahí que nadie mira. Gente a la que le han matado un hijo en un accidente de auto, o por la locura de un colectivero, o por la locura de un policía que lo asesinó, de todo tipo he visto, o por la locura de un ladrón que lo mató, que era más común todavía, o por lo que fuera. Gente que deambulaba y necesitaba abogado, contención psicológica, contención afectiva, juntarse con otra gente igual, con el mismo problema, que es un tema fundamental para empezar a resolver algo tan terrible. Y entonces creé una agencia que dependía directamente de mí, que era Protección
a la víctima, que tuvo un trabajo enorme. ¿Por qué Y cesó terminaron los con secuestros? Los Dominó secuestros estaban a punto de convertirse en algo endémico en la Argentina y de pronto, después del secuestro de Patricia Nine, nunca más Porque hubo un dimos con secuestro la extorsivo última largo. nosotros sabíamos que había 4 o 5 bandas, dimos con la última gran banda. Les quiero decir algo. ¿No porque hubo un que no mensaje conté fuerte a nunca. las policías? Bueno, el mensaje fuerte a las policías había empezado antes No jodan con esto. con Cafiero, pero nosotros lo hicimos más institucional y más reglamentado en la época de León Alanián. Y el mensaje fue muy fuerte, y la descentralización operativa también. Creamos la Policía Comunal, creamos el 911, creamos los foros de seguridad por los cuales empezó a haber un control popular creciente. Había foros barriales y foros comunales. ¿Qué me ibas a decir que contaste algo? ¿Me ibas a contar algo que no contaste nunca? Que para digamos, ayudar, contener a los adictos y contener a las familias de los adictos, se crearon los centros provinciales de atención. Había casi 200 y pico, había más de uno por distrito. En el Gran Buenos Aires había muchos. Esos centros provinciales de atención tenían un objetivo central. Más allá de que hubiera médicos y asistentes sociales, lo que se trataba de crear una casa, un lugar de donde hicieran las redes de madres y padres. Las madres tienen más agallas generalmente que los padres, pero bueno, a veces lo tienen los padres. Pero las mujeres humildes que enfrentaban el tema, en ese momento empezaba el Paco con todo, que enfrentaban el tema, creaban redes y las redes se iban ampliando. Y la idea era que las redes se extendieran todo lo posible, como tela de araña, positiva, y con mucho sentido. Primero con el sentido de contener, segundo con el sentido de, digamos que también venían adictos, que tenían conciencia de su adicción, y venían exadictos a ayudar. Y también había información. Lo que yo nunca conté es que un día el subsecretario de Lucha contra las Adicciones, que después fue ministro de Salud, Claudio Mate, yo creo la persona que más sabe el tema en la Argentina, ahora está siendo consultado por el sacerdote que está al frente de Acedronar por primera vez, me dio un papelito cerrado. Yo era gobernador y me dijo, fíjate en ese nombre. Fíjate en ese nombre. Evidentemente tenía un compromiso que venía de alguna red y me dio un nombre. Cuando yo tuve el nombre fui a hablar con el ministro de Seguridad, obviamente. Y terminó siendo el último gran jefe de la última banda. ¿Y de dónde salió? De redes de lucha contra el narcotráfico. Mira. ¿Es equiparable un tipo muy famoso en el ambiente de pesados. ¿Es equiparable la situación de inseguridad de hoy a la situación que te tocó vivir a vos cuando decretaste la emergencia? Si pienso como ex gobernador y pienso el actual gobernador, es equiparable a la preocupación terrible que tiene un gobernador. La preocupación de un gobernador es comprensible y hasta de una manera humana, pero está el pueblo también, ¿no es cierto? Y al gobernador no se le exige solamente preocupación y voluntarismo, sino que se le exigen más resultados, ¿no? Yo creo que los resultados muy negativos en seguridad se deben a un marco social, se deben a un marco de acceso a la droga muy fácil en la Argentina y al alcohol, muy fácil. Esto de meter al Fernet ahí es una locura. Sí, lo que hay que hacer es que el Fernet sea más caro, no más barato, porque los pibes lo toman como si fuera agua. Sí, claro. Digamos, el acceso al alcohol tiene que dificultarse, el acceso a las drogas, la oferta es barata y está a media cuadra. Yo le digo a uno de ustedes, consigan heroína, no sé, y tienen ese único objetivo, ¿cuánto tardarán? ¿Un día? Consigan cocaína, menos. Consigan marihuana, paco, ¿no? Se llega, es decir, hay un acceso fácil, y además hay un criterio de defensa del adicto, que por un lado es un adicto y está enfermo y hay que ayudarlo, pero el tema central es que no es un problema de salud la drogadicción en la Argentina, es un problema social, porque las drogas son psicoactivas. Las drogas modifican comportamientos, como el alcohol, ¿no es cierto? No se puede manejar borracho, no se puede manejar drogado, a veces no se puede mantener ni una... Algunas son aplanadoras de la personalidad, como la marihuana, otras son absolutamente levantadoras. ¿Cuántos de los episodios de violencia doméstica tienen que ver con el consumo de cocaína? Absolutamente, porque además la droga puede ser el camino final de la desesperación por otros temas económicos, hacinamiento, etc. Alguien había inventado, no quiero irme de tema, lo que quiero decir es que es un tema social, es una enfermedad social, porque afecta al otro, al que está con el problema y al otro. No es un tema individual. Esto es central entenderlo. Al ser un tema social se pueden meter todos y pueden opinar todos, ¿no es cierto? El otro tema es que hay que saber un poco más. Acá hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que despenaliza la tenencia para consumo, en cantidades para consumo, pero no dice, y es grave,
¿de qué drogas habla? Entonces, normalmente, si nosotros preguntamos a la gente en la calle, van a decir, sí, si se acuerdan del fallo, le recuerdan, dice, la despenalización de la marihuana. Claro. No dice nada de drogas heroicas, de las opiáceas, no dice... Entonces acabamos de presentar un proyecto con Massa de clasificación de la droga que tienen todos los países centrales, o los países con problemas. Argentina ya tiene más consumo que México por habitante, ya tiene mucho más consumo que Colombia y que Bolivia, que son países donde se habla de droga, ¿no? ¿Amerita la situación actual una emergencia de seguridad? Sí, sí. Ese es un mensaje a la gente de la preocupación del gobernador, una forma también del gobernador de alertar a todo su gabinete, aunque ya lo sepan, y yo no sé qué otro mensaje tiene Scioli. Yo creo que está ligado a una necesidad concreta y real, creo que no alcanza con lo que plantea, creo que llega bastante tarde, que su policía siempre estuvo manejada por los policías. Tiene un ministro, pero bueno, siempre... a vos te costó mucho pelear contra el autogobierno policial. Sí, bueno, uno aprende del dolor. No, también, digo, te costó incluso... Uno aprende del dolor también. Crítica, tuviste que sacar a Rañán en último momento. No lo saqué nunca a Rañán. Se fue conmigo por la puerta grande. Sí, sí. No, efectivamente. 3 años y medio. Ah, después Felipe, volvió, tenés razón. No, se fue con Duhalde. Claro. En la campaña electoral de Rucauf dijo cosas que lo atacó a Arlañán y Arlañán renunció con toda dignidad. Y pero volvió cuando se conmigo, fue después de lo del Banco Río, estaba y después se volvió a ir. Estaba en el banco, no se volvió a ir. Volvió conmigo, fue así, volvió conmigo en abril de 2004 y se fue conmigo en diciembre de 2007. Felipe, sí. Una pregunta. Normalmente se dice casi, creo yo, como si fuera un latiguillo fácil, que el problema es la ausencia del Estado. ¿Es un problema de ausencia del Estado o es un problema de presencia del Estado de manera bastante perversa en algunos aspectos? Las dos cosas. Porque la presencia del Estado no es eficaz, es perversa en muchos casos. Cuando el policía se da vuelta, es peor que un ladrón o policía dado vuelta. Es mucho más grave, mucho más peligroso. Y cuando se da vuelta... puede hacer mucho más daño. Y cuando se da vuelta institucionalmente, peor. El tema central que yo cuestionaría es: no hay control de los comisarios, no hay control de foros, los foros se desalentaron. No hay Comstat, que era el sistema Computer Statistics que tenía Arlañán, por el cual todos los comisarios de la provincia tenían que, según lo que había ocurrido el mes anterior en su área de acción, tenían que decirnos cuál era el plan para el mes siguiente. Todo eso quedaba en la memoria, pero nosotros una vez por mes citábamos al azar 30 y les tomábamos examen oral de lo mismo. Había una presión constante por rendimiento sobre los policías que genera presión para abajo. No es lo mismo el policía que se juega el cuerpo en una investigación que el tipo que mete el patrullero en un rancho, cerca de un rancho, como lo he visto yo que vivo en General Rodríguez, para hacer jueguitos o apolillar. O el comisario burocrático que dice, bueno, esto lo tengo controlado, la prostituta las controla así, la droga la controla así, es decir, el que regula el delito. Y la mayoría de los comisarios son no es lo millonarios. mismo, y los ascensos se deben de ver exclusivamente a lo que surja de las calificaciones de un sistema científico y rutinario y permanente, y de los foros de seguridad. Lo que se dice siempre, que la plata... Por eso las policías comunales. La plata negra de la policía... Para que haya más juicio Lo que sobre se dice ellos. siempre, que la plata negra de la policía llega a la política. ¿Es así? Eso depende exclusivamente, lo tengo que decir así, exclusivamente de la honestidad del gobernador y su gabinete. Exclusivamente. La casa se pudre por arriba, o sea que la plata siempre existe. La plata, la policía siempre quieren comprar al que está arriba. ¿Así nomás? ¿Qué policías? Algunos policías. Sí, lo que pasa es que eso lo presuponemos. Ahora... ¿A vos te quisieron comprar? No, pero no le dimos ni espacio ni tiempo. ¿No es cierto? Lo clave es, y también la descentralización tiene que ver con eso. ¿No es cierto? La descentralización operativa. Los policías suelen, digamos, los policías peores, los peores policías, si tienen forma de enmascararse y de pasar, van a tratar de lograr alguna alianza política. Pero perdóname, algunos dicen que la descentralización, lo usan como argumento en contra de la descentralización, que la descentralización va a promover el negocio, si se quiere, de menor escala, pero más fácil de comprar al intendente que tienen al lado. No, hay una cosa que es muy importante de decir. Cuando vos estás frente a un problema tan grave como el de la inseguridad actual, tan terriblemente grave, que está generando conductas fascistas, locura, etcétera, como los linchamientos, la locura de que la gente de algunos que creen que si las encuestas dicen que a los tipos hay que lincharlos, entonces hay que dejar lincharlos. Esto va a tener que terminar interviniendo, agarrando a algunos linchadores, ¿no? Agarrándolos en serio. Porque si no, estas locuras... ¿Vos pensás que es grave, que esto se puede Sí, extender? yo pienso que es grave. Yo pienso que hay una rotura de acuerdo social que es grave y que no hay que opinar de como un académico del tema desde afuera, diciendo, bueno, que es interesante lo que pasa. No, no es interesante, es gravísimo y ojo,
Ojo. Está muy expuesto además el linchamiento. Un pequeño linchamiento ya es un tema para todo un día en televisión. Ojo. No quiere decir la televisión tiene la culpa. Obvio. Quiero decir que hay un efecto de... Pero me estabas de contestando contagio. lo de las policías. No, lo de la policía es esto. Cuando vos tenés un problema muy grave, como es el de la seguridad, que hace 10 años que está al tope de los problemas de la gente, lo más negativo que hay es pensar que siempre va a haber desastres, siempre va a haber corruptos, siempre va a haber policía corrupta. Si depende del intendente, será el intendente corrupto y el comisario corrupto. Y si depende del ministro, será el ministro. Y si depende de Magoya, será Magoya. No. Lo que vos tenés obligación es de establecer un plan, por eso yo me alegro que Scioli haya tirado esto. Para mí no es suficiente, ni concuerdo con eso, pero me alegro que lo haya hecho, una reacción. Tenés que tener un plan y tratar de cumplirlo. ¿Para qué hay que tener un plan? Para corregirlo. Lo pones en prueba y vas corrigiéndolo porque la realidad te va indicando la corrección. Ahora, ¿qué corrección puedes hacer si no tenés ningún plan? Otra cosa, ¿de dónde se chequea más a la policía? De más cerca. ¿O vos crees que un intendente es popular si la situación es gravísima en su distrito? No es popular. Además, en la época mía, que creamos la policía comunal, que era la misma policía, no inventamos nada, lo único que hicimos es decir, en ciudades de menos de 70.000 habitantes, del año 2003 esto, creo, los intendentes que quieran pueden convertirse en jefes de policía, funcionales. Es decir a dónde van los patrulleros, asumir responsabilidades. La mayoría de los intendentes peronistas dijo que sí, la mayoría de los radicales del interior dijo que no, aunque después eso fue cambiando, fueron aceptando. ¿Y funcionó? Funcionó mucho mejor, hubo muchísimo más control en el interior. ¿Por qué? Porque primero son ciudades de dimensión humana, donde puede haber control. Ahora, y funcionó muy bien. Ahora hablemos del conurbano, por ejemplo, o de las grandes ciudades conurbanizadas como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, si quieren, y algunas otras, ¿no? Se están conurbanizando muchas ciudades. Lo que tenemos que hacer es que el intendente tenga una responsabilidad directa. Para bien o para mal, pero vamos a tener mayor control. Y si hay foros de seguridad y el intendente... ¿Cuál es el miedo de los foros de abajo, el foro de los pobres en los barrios? Es el miedo a denunciar en el foro, porque puede haber una alcahueta dentro del foro, que allí la cosa es así. En la otra cuadra vive un chorro o un narco que te va a cocinar porque hablaste dentro del foro. Bueno, hay que darle protección legal a los foros. Es una medida que no tuvimos nosotros, pero uno aprende. Y después está el foro municipal, donde la acusación, la deformación, ¿cuál era? Que el jefe de la Cámara de Comercio, el jefe del presidente de la cooperativa, etcétera, lograban mayor protección para ellos o sus empresas del policía con tal de no jorobar al policía quejándose. La policía comunal no puede convertirse... Ambas cosas ocurren, pero ambas cosas no hacen que los foros no sean fundamentales y pueden corregirse. Uno se encuentra todo el tiempo con esta deformación, las tiene que ir corrigiendo, hay que afrontar la realidad para ir cambiándola. ¿Las policías comunales no pueden convertirse en una especie de patota con uniforme del intendente de turno? No, eso es pensar que la gente es idiota y el intendente es un nazi patotero porque sí. Hay intendentes más patoteros que otros, sí. Ahora mucho menos, ¿eh? Era una costumbre más hace 10 años o hace 20 que ahora. Sí hay, pero hay más control de la sociedad, hay más conciencia en la sociedad. Hay más conciencia de violencia de género, hay más conciencia de violencia social, hay más conciencia de represión a expresiones de protesta y rebeldía social. No es tan fácil reprimir hacer cualquier cosa. Alguien lo puede hacer, pero como diría alguien, se sabe. Yo me acuerdo a Rousselot, cuando quiso hacer una policía comunal en Morón, se la voltearon con este argumento, ¿no? Sí, a Rousselot en realidad, que en paz descanse, no había que permitirle hacer nada que dependiera de él. Es mi opinión. Cuando comparamos las épocas, vos me decís que Scioli no está avanzando en un control o en una medida hacia el control policial. No creo que ¿Está fortaleciendo el autogobierno? Sí, yo no creo que ya pueda avanzar. Yo creo que el autogobierno está hace rato y que no hay premio y castigo. Sobre todo que no hay premio y castigo, no hay regla dura de control. Tiene que ser muy duro eso. ¿Sabés qué tiene que ser el control? Este es un país donde hay leyes y no se cumplen. Se cumplen algunas, la mayoría no se cumplen. Y se habla en política de militar las leyes o militar los programas, que es estar todo el día jodiendo arriba. ¿Qué es militar? Es eso. Bueno, tu responsabilidad como gobernador y la del bloque de ministros, y la del cuerpo de ministros, y la de los subsecretarios, y la de todos los funcionarios, es transmitir un clima de militar las leyes y militar los programas. Cuando yo me estaba yendo de la gobernación, le dije a Daniel Scioli, hay 5 programas que dependen directamente de mí, que son producto de la experiencia, de las duras experiencias, y que yo te pido que conserves, o te aconsejo que conserves.
Me acuerdo 4, siempre me acuerdo 4 y hay uno que se escapa por ahí. Pero, por ejemplo, la lucha contra Barra Bravas, el Coprocede, ¿no? El Coprocede pasó a ser dirigido por Julio Grondona. A través de un comisario Pelsa que yo había echado de la fuerza, no del Coprocede. Bueno, volvió y fue zorro jefe, en el gallinero. hasta que le tuvieron que cambiar el nombre. Tal era el La desprestigio del previa. Coprocede. ¿No es cierto? Le pedí que el patronato de liberados fuera fundamental y yo le había subido 5 o 6 veces el presupuesto y quería ir llegando de a poco hasta que cada 4 liberados hubiera un asistente social. Con los problemas, los peligros, todo lo que ustedes me puedan plantear, porque el asistente podía informar, este hombre no tiene familia y fue liberado, este hombre no tiene trabajo y lo busca, este hombre no tiene trabajo y no lo busca, este hombre se escapó, se me fue de radar. Era fundamental para ayudarlos y también para controlar. Y para tratar de evitar la reincidencia. Se lo dije, le dije que cada vez vaya teniendo más presupuesto. Incluso vaciar algún ministerio si es necesario, hasta donde se pueda, pero son los programas modernos y nuevos. Los CPA, los Centros Provinciales de Atención al Adicto, vos tenés que crear redes sociales contra la adicción. Se ha convocado a los retirados. ¿Pueden volver retirados que vos No van echaste? a volver 15.000 ni por broma, es una cifra absurdamente exagerada. Lo hizo el ministro actual Granados en Ezeiza, pero en escala pequeña. Le sirvió para el plexo desplegado de una policía de seguridad, en el sentido de la presencia. Ahora, hay que distinguir varias cosas. Una cosa es la presencia policial, que siempre es deseada por pobres y ricos, ¿no? Siempre es deseada. ¿Pero baja los niveles de inseguridad realmente la saturación policial? No, yo te iba a decir eso. Lo que hace es, digamos, no previene, disuade. Si estás ahí, no robo ahí, robo allá. Pero en El realidad, ejemplo los típico de la ladrones aprenden gendarmería. los circuitos de la policía. ¿Eh? Los ladrones aprenden los circuitos de la policía. Sí. Dice, yo sé que por esta esquina pasa y media, Sí. pasa Si y vos 40 imaginás, y 50. Si vos imaginás, teorías de combinación ladrones y policías son múltiples, miles, N a la N, ¿no es cierto? El tema es qué control tenés vos sobre la policía, porque sobre los ladrones lo tienen que controlar ellos. ¿Qué control tenés sobre los policías? ¿Qué control sistemático? ¿Cómo militás ese control? Me estaban diciendo, una cosa es disuadir, que también sirve. En la esquina está la gendarmería, bueno, disuade. Perfecto. Otra cosa es prevenir. Prevenir tiene relación con los liberados, con la información que sale de las comisarías, que es la información que sale de la zona del barro. La información que sale del barro, de los buches, de todas esas cosas, es la información importante para prevenir. Y con alianza con la nación, con la Policía Federal, ¿no es cierto?, con la Fuerza de Seguridad. ¿Por qué? Porque los límites de una provincia no son límites para los delincuentes. Por lo tanto, la investigación criminal combinada de nación y provincia, que no se llevó adelante más que en algunos secuestros, que como eran delitos federales el juez podía elegir a qué fuerza usar, esa investigación criminal no se fortaleció, no se anunció, no se generó la confianza necesaria con los ministros de Seguridad y los gobernadores para que la investigación criminal fuera el hecho central que uniera al gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Felipe, muchas gracias por venir. Disculpen la lata, muchas Al gracias. contrario, muchas gracias. María Elena, ¿me contás, por favor, la historia de cómo fue la señora que se fue a entregar y le dijeron no vuelva la semana que viene? Sí, se trata de una mujer que es una policía que tuvo un accidente de tránsito donde resultó muerto Mario Secondino. La condenaron.